La verdad es que esta reforma tan interesante nos importa a todos, a todos. ¿Por qué? Porque somos todos los que acudimos a una ventanilla, o somos todos los que trabajamos en el sector público, el trabajador público decente, el trabajador público voluntarioso, que debería dejar de escuchar a la izquierda que controla los sindicatos, que lo único que busca en realidad es poder, controlar los sindicatos, controlar la agenda y, ¿por qué no?, poner piedras literalmente en el camino. Queremos hablar con nuestro invitado, el doctor Jorge Danos, a propósito de la aprobación de la ley civil. Gracias nuevamente, doctor Danos. Vale. La norma, en principio, busca uniformizar los regímenes laborales. Hay CAS, 927, en fin, los nombrados, ¿no? Entonces, ¿en qué ayuda esta uniformización al trabajador público? Hoy día hay mucha dispersión, es decir, partamos que hoy día lo que hay es realmente un caos normativo, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de tres grandes regímenes. El histórico 276, llamado Ley de la Carrera Administrativa, que realmente tiene más de nombre que de realidad porque nunca se llegó a desarrollar, dado que fue una norma que se aprobó en un periodo de grave crisis económica, donde el cual se hablaba de varios procesos, nombramiento, capacitación, promoción, pero las restricciones presupuestarias lo impidieron, por tanto queda solamente el nombre. Dos, hay un segundo grupo, que son los que trabajan bajo régimen laboral privado, 728. ¿De acuerdo? ¿No? Y hay un tercer grupo, que son los que están bajo el contrato administrativo de servicios CAS, antiguamente servicios no personales. ¿De acuerdo? De tal manera que tiene usted ahí en ese universo 560.000 personas trabajando, realizando labores administrativas para el Estado y que están sujetas a un conjunto de normas muy dispares, caóticas realmente, y eso que no le digo el tema de remuneraciones, donde es peor todavía. Los estudios de Servir demuestran que hay casi 400 conceptos remunerativos, 100 escalas salariales, por tanto lo que tenemos es un caos. Claro. Es decir, peor normativamente no puede haber. Es decir, personas que hacen una misma responsabilidad, pero que pueden ganar, o sea, las diferencias pueden ser abismales. Muy grandes, y no hay incentivos, porque, claro, una persona que realiza una función en una entidad y ve que gana menos que la otra, no tiene estímulos para poder trabajar, obviamente, ¿de acuerdo? Es que no hay racionalidad en muchos de estos casos, ¿de acuerdo? Las reformas que se han podido implementar han sido muy parciales, han generado techos salariales, pero lo que hay es un caos normativo y una gran dispersión en materia de remuneraciones. No hay criterios sobre el tema. ¿Desaparece la negociación colectiva con esta ley? No, expresamente se reconoce la negociación colectiva, pero, de acuerdo, está, digamos, centrada en temas de condiciones laborales. El tema en discusión es que si es que debería o no comprender también remuneraciones. Ahí hay dos o tres conceptos a tomar en cuenta, porque hay muchos que alegan que aquello es inconstitucional, va contra los convenios de la OIT y debería permitirse. Primero apartamos que hoy día hay un caos. Como acabamos de comentar, 400 conceptos remunerativos, 100 escalas salariales, no puede ser peor. Claro. ¿De acuerdo? Por tanto, la idea es ahora en este momento normalizar, regular, establecer un sistema equilibrado y racional que permita la equidad. Entonces, mal podemos decir, no, hagamos que 2.200 entidades públicas en el Perú pueda cada uno negociar, cuando estamos hablando de recursos públicos. Recursos que son de todos los peruanos, en los cuales el que va a negociar es el titular de la entidad, un representante político, pero en cada una de las entidades es bien difícil poder hacerlo. Pero ese es un primer tema. Un segundo tema, hoy día en el 276 está prohibida la negociación colectiva. No es que hay y vamos a prohibirlo, no, hay sectores en los cuales no hay. Está prohibida. En el 276 no hay negociación colectiva, está prohibida legalmente, en el marco de ley de carrera administrativa. En el CAS no hay negociación colectiva, están con un contrato temporal precario. Donde lo hay puede ser 728, pero la idea, más bien, en el régimen 728, la idea es que haya racionalidad, es que se pueda, dentro de ese caos que hay en materia remunerativa, el Estado puede establecer criterios. Mal podría entonces poder decirse, no, que cada entidad negocie, lo que es más. Conforme a la Constitución, ¿de acuerdo? ¿No? La negociación colectiva está como un derecho constitucional de los trabajadores privados. En el caso de lo público no está expresamente reconocida, por tanto entiéndase que sí es un derecho, pero de configuración legal. La ley, como esta ley, puede establecer hasta dónde alcanza la negociación colectiva y por eso establece, de acuerdo, que cabe sobre condiciones de trabajo y no sobre temas remunerativos. Estamos hablando sobre la ley del servicio civil. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor Danos, pero vamos a seguir conversando en una segunda parte para entender lo que hay detrás de la ley del servicio civil
aprobada ayer en el Congreso de la República y que marca sin duda un hito, un cambio, el inicio de una gran reforma en el Estado. Pero las preguntas que también queremos hacerle al doctor Danos tienen que ver con qué quieren entonces los sindicatos, por qué la oposición, por qué llegar hasta, o pretender hacerlo, el Tribunal Constitucional. Y lo otro es, ¿habrán despidos masivos, como se dice? Volvemos. Doctor Danos, una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de servicio civil, que ya ha sido anunciada además por gente de izquierda, Lescano y compañía, ¿retrasa la puesta en marcha de lo aprobado? No, yo en este momento lo que corresponde, el Ejecutivo tiene 15 días para promulgar o observarlo. Yo entiendo que lo va a promulgar porque responde a los elementos básicos de la reforma que se espera del proyecto de ley, por lo que tengo entendido. Y dos, lo que se va a suceder es que incluso para hasta poder plantear la demanda tiene que estar vigente la norma, no basta la aprobación del Congreso. Por tanto, el debate se va a dar en un carril aparte. Esto ya sucedió, ¿eh? En el año de 2004 se aprueba la Ley Marco del Empleo, que es una ley que finalmente quedó como un cascarón vacío todavía en realidad, y se planteó por parte de la CGTP una demanda de inconstitucionalidad. Y el tribunal se pronunció justamente sobre los mismos temas en debate, negociación colectiva, evaluaciones, estabilidad, y el tribunal en términos generales respaldó lo que era la Ley Marco del Empleo. O sea, hay un precedente ya. Hay un precedente ya importante y hay sentencias del tribunal, como ha sucedido con el tema de CAS y otros más. Por lo tanto, sí creo que es un buen espacio de debate, pero ahora sí, estrictamente jurídico, constitucional. Ya no solamente en el tema de declaraciones, eslogans, ¿de acuerdo? Sino ya el debate se lleva a otro plano que es muy importante. Ahora, este quizás sea el punto de mayor controversia, o uno de, y es el que se ha prestado además a distorsiones, ¿no? Que aquel empleado que es desaprobado 3 veces consecutivas sea despedido, ¿significa acaso que habrán despidos masivos? No, en ningún caso. Es decir, me parece que el propósito de esta norma no es despidos masivos, no hay el contexto político-social para despidos masivos, como sí ocurrió, bueno, yo no lo justifico, ¿de acuerdo? Pero sucedió en la década del 90, fue otro contexto, no lo justifico para nada, ¿de acuerdo? Y 3, las evaluaciones son un proceso normal. En todo lugar hay evaluaciones, en lo privado, en lo público, en el colegio, en la universidad. La idea de la evaluación, y lo dice el proyecto, lo dice la ley en buena cuenta, es mejorar, es decir, el Estado pueda saber cuál es el nivel de formación, capacitación, necesidad que pueda tener el trabajador para poder capacitarlo. Por eso, como usted señala, la idea de la evaluación es poder tener, de acuerdo, una idea de qué necesita, capacitarlo, y ya si a pesar de la capacitación ese trabajador no responde a los objetivos, entonces ahí sí se le cesa. Pero hay garantías. 3 veces además. Claro, 3 veces, pero hay garantías además. Primero, no queda esto librado a cada entidad. Servir estará a cargo de llevar, de aprobar los lineamientos de la evaluación. No es un tema que queda libre arbitrio titular de la entidad. Y en segundo lugar, el trabajador que se sienta afectado por una evaluación injusta puede apelar al Tribunal de Servicio Civil y posteriormente al Poder Judicial. Entonces, existen garantías suficientes, me parece. Ahora, dicen que en toda negociación hay que ceder, pero particularmente yo creo que aquí se ha sido un poco blandengue, ¿no? Porque la ley, si bien es cierto es buena, ha sido aprobada ayer, dice, por ejemplo, que los antiguos trabajadores no van a pasar por un periodo de prueba, ¿no? Y además, el traspaso al nuevo régimen laboral será voluntario. En esto último discrepo aún más. ¿No debilitan estos 2 puntos la reforma? Podría uno pensar qué sucedería más bien si no fuera voluntario. Es decir, todos los actuales, estamos hablando de 560.000 personas por lo menos, de acuerdo a los que llega esta ley, tendrían que pasar al nuevo régimen y sujetarse a estos nuevos parámetros de evaluaciones anuales, capacitación, progresión en la carrera, remuneración por resultados, de acuerdo conforme a las evaluaciones. Y lo que se ha optado es lo siguiente, es decir, un nuevo régimen sí, un nuevo régimen donde, por ejemplo, no va a haber CAS, donde los 240.000 personas actualmente, de acuerdo, en CAS, tienen que postular para entrar. Ya no hay CAS, que yo me quedo en CAS, ¿de acuerdo? Y nadie que ingrese al Estado, ahora todos por concurso, van a entrar a los antiguos regímenes, no, entran al nuevo. El nuevo régimen es de ahora en adelante y todos los actuales CAS tienen que postular al nuevo régimen. Los que pueden optar por quedarse son los que actualmente están en el 276, que son cerca de 220.000, y están bajo el 728, que es régimen laboral privado, que son cerca de 100.000. A estos 2 grupos sí se le da la opción de poder quedarse en el régimen actual o poder postular al nuevo régimen, que implicaría, obviamente, ¿verdad?, estar en este nuevo que implica progresión, mejores remuneraciones, capacitación y también evaluación.
¿En qué momento este nuevo régimen va a cubrir a todos los trabajadores del sector público, calculando, en fin, que por los años ya se jubilen los del 276 y los del 728? Se establece un plazo de progresión, es un poco difícil calcular aquello, pero implementarlo puede demorar de 5 a 7 años, ¿de acuerdo? No implementarlo. Pero la idea es que este sea el régimen, ¿de acuerdo?, en el cual se apuesta por parte del Estado a obtener, ¿de acuerdo?, no, los mejores beneficios para los trabajadores, las mejores condiciones y que apueste por la meritocracia. Por tanto, la idea más bien es que, y esto ya, perdóneme, se ha experimentado en el tema de la ley magisterial, usted recordará también, sí. En la ley magisterial la idea era que era voluntario el pase. ¿De acuerdo? No me parece... Pero igualito protestaba. Ese es inevitable, es decir, creo que siempre va a haber un segmento, de acuerdo, de trabajadores, pero sobre todo de ciertas cúpulas sindicales reacias al cambio y a querer demostrar poder en todo caso con el Estado. ¿Cómo se define en la norma el concepto de estabilidad laboral? Porque en muchos casos y mucho tiempo, esa llamada o mal llamada estabilidad laboral ha sido perversa en el Perú y nos deja a merced además, y esta es una opinión propia, de una suerte de vacas sagradas que tenemos que pagar de por vida sin que sean productivos. Meritocracia. ¿Se enfrenta a la estabilidad laboral en esta norma? No, al revés más bien. La meritocracia, ¿de acuerdo?, le voy a decir, apuesta por garantizar más la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque busca equilibrar, ¿de acuerdo?, la estabilidad precisamente y busca equilibrarlo con las evaluaciones. Y le digo por qué es que la meritocracia más bien garantiza mejor la estabilidad laboral. Porque la meritocracia apuesta primero un trabajador que ingresa por concurso, lo cual respeta el derecho a la igualdad de todos de acceso a cargos públicos y da obviamente mejores oportunidades a los más jóvenes y a los que se sienten más capacitados para ingresar y prestar servicios del sector público a toda la población, primer tema. Segundo, un conjunto de procesos, capacitación, progresión. La idea es que quien ingresa al sector público pueda tener expectativa de desarrollo profesional para toda su vida laboral. Por tanto, mal puede el Estado prescindir fácilmente de quien ha sido capacitado, quien tiene progresión y a quien quiere que se perfeccione, se profesionalice en el servicio público. Por tanto, un nuevo régimen sería mayor garantía de estabilidad y equilibrio con las evaluaciones, claro, que le va a exigir cada año poder demostrar que lo está haciendo bien. Y con lo que necesita realmente la institución para la que trabaja. Muchas gracias, doctor Donoso. Muchas gracias por su invitación. Un gusto tremendo poder conversar sobre una ley que plantea un antes y un después, una reforma en la administración pública, la ley del servicio civil, que tiene pues estas protestas de los sindicatos que son controlados por la izquierda, que tiene una agenda, ¿no? Y no hay que hacerle caso a los populistas, hay que mirar a futuro. Como bien nos ha dicho el doctor Donoso, esto tiene para 5 o 7 años para implementarse. Así que lo bueno es que ya se aprobó, así que para adelante. Gracias, doctor, nuevamente. Muy amable usted.